Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bueno, el vídeo de hoy no traigo ninguna reseña, más bien traigo algunas ideas o consejos para la gente que nos pasa muchas veces, que con el trabajo, los niños, la vida, pues dejamos de leer o no leemos tanto como nos gustaría. Entonces, en este vídeo te traigo una guía completa para empezar a leer desde cero, aunque lleves años sin tocar un libro. Vamos a ver por qué cuesta tanto, cómo superar bloqueos, qué libros elegir al principio, cómo crear el hábito y cómo mantener la motivación para leer. El no tener tiempo para leer nos pasa mucho. Las razones más frecuentes son pues falta de tiempo o de energía, el estrés mental o emocional, o porque asociamos la lectura con las obligaciones escolares, por ejemplo, las distracciones constantes que tenemos con los móviles, las redes, las pantallas, o simplemente hay gente que nos bloqueamos porque no sabemos cómo empezar, no sabemos qué libro elegir. Hay que tener en cuenta que leer no es un talento, es un hábito, es como hacer ejercicio. A ver, no hay que empezar buscando el libro perfecto. Empieza por cambiar la mentalidad. Lo primero es que no deberías leer nada. Lees porque quieres. Y si abandonas un libro, no pasa nada, no hay que culparse. Leer no es una carrera, no importa los libros que leas. Tú lees por placer, no por obligación. Una idea es que puedes hacer una lista de temas o de historias que te gustan en películas o en series. Y a partir de ahí, escoges tu libro. El primer paso para empezar a leer sería elegir bien el primer libro. Entonces es mejor empezar con libros no muy largos. Busca libros que tengan pues menos de 200 páginas, menos de 100 páginas. Que sean historias ágiles, con capítulos cortos, fáciles de leer. Algunas recomendaciones serían pues Persona Normal, de Benito Taibo, o El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Este es muy bueno. También puedes usar cómics o mangas o novelas gráficas, también en lectura, por lo menos yo lo considero así. O relatos cortos o cuentos. Una forma muy buena de crear el hábito es leer siempre el mismo momento del día. Puedes buscarte un huequito todas las mañanas o todos los días antes de dormir. O incluso puedes empezar los fines de semana y luego alargarlo a los días entre semana. Búscate un lugar cómodo, que no tenga distracciones, no te pongas al lado del ordenador o al lado de la tele. Y asócialo pues con algo que te guste. Pues tómate un café, ponte una vela, ponte música suave. Y respecto al móvil, pues lo mejor, claro, es alejarlo. Entonces lo puedes poner lejos, lo puedes poner en otra habitación, no pasa nada, va a volver a estar allí cuando vuelvas. O lo puedes poner en modo avión. Si necesitas leer en digital, puedes probar apps de modo lectura que no tengan distracciones, como Kindle o Moonreader. Y lo mismo para coger el hábito, pues empieza poquito a poco. Pues empieza igual que cuando te recomiendan empezar a hacer ejercicio. Empieza pues solo 10 minutos al día. O puedes usar el método Pomodoro. 25 minutos leyendo, 5 minutos de descanso. El método que mejor te venga. Esta sería la forma de empezar. Poquito a poco, con historias que te gusten, fáciles de leer. No te metas en un clásico de 500 páginas o en una historia muy complicada. Una vez que has conseguido empezar, otra cosa distinta es mantener la constancia. ¿Cómo conseguimos esto? Pues déjate el libro en un sitio visible. Que lees por la noche, déjatelo en la mesita. Que te mueves mucho, que sales mucho, llévalo en el bolso. Que pasas mucho tiempo en la cocina, déjatelo en la cocina. Incluso tienes opción si es un libro barato o si tienes, como hemos dicho antes, un libro electrónico, puedes tener el libro que te estés leyendo en el libro electrónico, por ejemplo en el Kindle, y te lo llevas a todas partes, en el tren, en el autobús, en el coche cuando pares, claro. Y puedes tener el libro en formato bolsillo en tu casa.
en la habitación, bueno, lo voy a decir, en el cuarto de baño. Y puedes ir marcando tu progreso. Puedes usar un marcapágina o puedes usar una app de seguimiento. Y eso también te va animando porque ves que cada día pues vas leyendo un poquito más. Y además si encuentras libros que te gusta la historia y lees más. Y cada día un poquito más, sobre todo si es un libro que te engancha. Es importante crear una rutina asociada a la lectura. Usa siempre el mismo horario, ponte la misma música, usa la misma taza de té o de café. Pero lo importante es que no es obligatorio leer. No leas por obligación. Si un día no puedes, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. También te puedes poner retos. Hay gente que se anima que funciona mejor con retos. Pues te propones, por ejemplo, el lunes tienes que leer 10 páginas. O el martes tienes que escuchar un audiolibro. El jueves, en vez de páginas, son 15 minutos de lectura. El viernes, pues te animas y comentas con alguien lo que lees. Esto también funciona muy bien. Búscate a alguien que también quiera leer y leéis juntos. Un club de lectura, por ejemplo, estaría muy bien. El problema de los clubes de lectura es que tú normalmente, a no ser que lo organices tú no eliges el libro. Entonces es mejor que te busques un compañero, un amigo, un familiar, que queráis hacer lo mismo, que queráis empezar a leer o busquéis el mismo libro y lo comentáis entre vosotros. Un problema muy común hoy en día es la falta de concentración. Te pones a leer y tu mente empieza a saltar de un pensamiento en pensamiento. No pasa nada, nos pasa mucho y más hoy en día con tantas distracciones digitales que tenemos. Entonces, formas de concentrarte en lo que estás haciendo. Ponte a leer en voz alta o susurrando. De esta forma, estás concentrado en leer, en vocalizar y te estás escuchando a ti mismo, lo cual impide que te pongas a pensar en otras cosas. También puedes ponerte a subrayar o tomar notas. Que te distrae, que de todas formas te distraes en un párrafo o lo que sea, pues lo vuelves a leer, no pasa absolutamente nada. No es una competición, te puedes leer los capítulos las veces que hagan falta, no pasa nada. Y también es muy buena idea escoger libros que tengan el ritmo rápido. Libros de fantasía, de ciencia ficción, thrillers. Por ejemplo, si hay películas que te gustan mucho que se basan en libros, coge el libro de esa película o de una serie. Otra opción son los audiolibros, que sí, son lectura también. Y son ideales para las personas que son multitarea o si tenéis problemas de visión. Podéis usar Audible, Storytel, eBooks, Spotify o audiolibros como tal. Una muy buena opción también para meteros en el mundo de la lectura. Una vez que ya has cogido el ritmo y te animas y ves que te vuelve a gustar leer, pues ahí sí que sería buena idea unirte a un club de lectura. Los hay online o presencial si en tu barrio o en tu ciudad lo hay. O habla de lo que lees en las redes sociales también. Hay opciones por TikTok, por YouTube, leo con un amigo, como hemos dicho antes. Y también ayuda a diversificar. No te centres, no tienes por qué centrarte en un único género. No leas solo terror o no leas solo aventuras. Ve combinando. Eso también ayuda a ver más. Eso también te ayuda a mantener la lectura. Es importante recordar que leer no es una obligación intelectual. Es un acto de libertad. Lo haces porque tú quieres y eliges hacerlo. Y te gusta. Espero que esta guía te haya ayudado a acercarte de nuevo a los libros, a empezar poquito a poco, sin prisa y con curiosidad, a conocer nuevas historias, nuevas aventuras. Si quieres podemos ver en los comentarios pues cuál os parece que sería un mejor primer libro. Y no olvides darle like si te ha gustado el vídeo y si te ha servido. Y si quieres más contenido parecido, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.